Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible, en la mañana del lunes 5 de enero del 2025, y damos comienzo con mi primer video o primera grabación de primer mensaje del año 2026, aunque sé que he hecho unos cortos videitos de reflexión durante estos días pasados. Pero hoy damos comienzo con el primer video de el mensaje que tengo para la iglesia y también para las personas que de alguna manera u otra acceden al canal Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Y en el día de hoy, el tema que les comenté que iba a hablar es acerca del calendario. Ese es el título. El calendario, un título que va consono con el comienzo de un nuevo año y que, pues, como todos los años, todas las personas comienzan a hacer sus resoluciones basado en el calendario que se da, se regala o se vende en diferentes lugares para que las personas pues tengan un calendario en sus casas o en sus trabajos. En el caso, ¿verdad?, de mío personal y de mi esposa, aquí hay un calendario por todos lados. Hay un calendario hasta bastante grande, de 4x3 o algo así, bastante grande, que se puede escribir día por día, mes a mes, todo. Y es que todo, pues, en el caso de mi esposa, que es coordinadora de eventos y bodas, pues tiene que tener todo detalladamente, día por día, como tal. Así que el título de esta grabación es El calendario. Bajo ese título, el tema que puse es viviendo bajo una cultura totalmente pagana. Sí, viviendo bajo una cultura totalmente pagana. Sí. Tal vez pensará, pero que ya se está tirando muy espiritual. La realidad es que, pues mira, no diría que sería algo espiritual como tal, sino más bien bíblico. Y es lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Viviendo bajo una cultura totalmente pagana. Para eso, pues debemos entonces saber, con respecto al título calendario, ¿cómo comenzó todo esto de los calendarios? Mira, comenzó se conoce como el calendario juliano. Y voy a hablar dentro del término secular, pagano, no dentro del término bíblico. Comenzó con el calendario juliano. Esto fue por el señor Julio César o el señor Gallo Julio César, quien no podemos confundirlo con el emperador romano Augusto César, que fueron en los tiempos de Jesús. Este calendario fue introducido en el año 46 antes de Cristo. Por eso es que no lo podemos poner dentro del año donde Jesús estaba, porque no es la misma persona tampoco. No fue un emperador. El señor Gallo Julio César. Y eso fue hace 1979 años atrás. Este calendario fue usado por todo el mundo. Entiéndase, el mundo antiguo, hasta el 1582 después de Cristo, en la era común. En otras palabras, que estuvo ese calendario en función por 1536 años antes de ser sustituido por el calendario gregoriano, un calendario que hasta el día de hoy pues usamos en casi todo el mundo, con lo que se conoce como el mundo, el planeta Tierra, oficialmente. Ese es el calendario con el cual pues todos nos basamos. Tenemos entonces luego el calendario gregoriano. El calendario gregoriano. ¿De dónde sale este calendario? ¿Cómo se origina este calendario gregoriano del cual nosotros actualmente
lo utilizamos para prácticamente todo. ¿Cómo entrelazamos estos dos calendarios, el juliano con el gregoriano? Bueno, el de dónde sale es por su promotor, entiéndase el calendario gregoriano. Su promotor fue el Papa Gregorio XIII. Y él fue el Papa número 226 de la Iglesia Católica en Roma. Tenemos la otra pregunta. ¿Cómo se origina? El cómo se originó viene de una necesidad de poner en práctica un acuerdo dado en el Concilio de Trento. ¿Para qué? Para ajustar ese calendario en uso por los pasados 1500 años que hubo y eliminar un desfase que se produjo desde el primer concilio de Nicea en el año 325 por el emperador de ese entonces romano, el señor Constantino. Y vemos aquí cómo el matiz secular ya no es tan secular porque hace un giro a algo religioso, que sin entrar en mucho detalle, este fue el que puntualizó o fue, como quien dice, la punta de lanza en lo que conocemos hoy como la Navidad, dada el 25 de diciembre para que se celebrase ese día. Eso vino por medio de Constantino, con también un papa más adelante que lo formalizó como tal. Pero en su reforma, Constantino, en el concilio de Nicea, una de las cosas fue eso, celebrar el 25 de diciembre. Para eso, si quieren y gustan, pueden ver el video que hice hace un mes atrás, específicamente el día 1 de diciembre del año pasado, que lo titulé Solsticio de invierno, Navidad, donde pues ahí hablo en detalle sobre todo este asunto de fechas y el asunto de la Navidad y el solsticio de invierno. Un desfase. Les mencioné que eso se originó en un concilio llamado el Concilio de Trento para eliminar un desfase. Un desfase. ¿Qué es un desfase? Pues mira, un desfase fue primero que hubo en el concilio o en el primer concilio de Nicea. Pero para poder saber un desfase, vamos a ver entonces qué es un desfase. En palabras sencillas, es una falta de adaptación entre las personas y las cosas con las circunstancias que les rodean. Es como un desajuste, una diferencia, en otras palabras, un desacuerdo. ¿Y por qué tanta explicación para esa palabra desfase? ¿Por qué tanta explicación? Pues mira, es por lo que les voy a decir a continuación. Tal vez algunos no lo noten de primera instancia, de primer momento, pero sí otros lo van a poder captar así de rápido. Todo esto de su origen, el origen de los calendarios mencionados, no es por diferencias en días o en meses en un año, sino porque en el concilio de Nicea, ese concilio que se dio en el año 325 bajo el emperador romano Constantino, se había fijado el momento astral. Y aquí estamos tomando algo, un giro no espiritual, sino más bien espiritista, consultando con los astros. Estamos tirándonos más bien a lo que es la astrología, que no es lo mismo que la astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia los astros. La astrología es la adivinación por medio de los astros. Y esto pues me llevaría a un momento atrás, hace aproximadamente 2700 años atrás, con Babilonia,
donde tenía una cultura caldea, y los caldeos eran adivinos, eran magos y eran consultores de los astros. Lo mismo que ocurrió, si vamos más para atrás, con el caso de Abraham, con Ur de los Caldeos, porque Ur significa luminaria, y a causa de la luminaria, Abraham salió de su tierra y de su parentela por instrucciones de Dios. Además de que Ur también es un lugar. Así que eso tenemos lo que se conoce como el topónimo de una palabra con respecto a que tiene dos significados, la misma palabra. Y esto pues me llevó a eso. ¿Por qué? Porque en ese concilio se estaba fijando ese momento astral, un momento astral. Vaya palabra que se está utilizando ahí con respecto a por qué estaban haciendo eso. Y era que se debía celebrarse nada más y nada menos, porque estaban tratando de dilucidar, poder celebrar lo que se conocía como la Pascua en aquel entonces. Y con esta, las demás fiestas religiosas y todo centrado en la liturgia de ese momento. Ve como algo secular no es tan secular como lo estamos viendo, sino que viene de algo más bien religioso o místico, que están combinando lo secular con lo espiritual y con lo religioso. Y basado en eso es que comienzan a crear calendario. Pero antes de eso, ¿verdad? Tengo que mencionar que sí existían unos calendarios anteriores, pero de eso tocaré más adelante. Así que, para los que no saben lo que es la Pascua, porque hay personas que no saben lo que es la Pascua, tienen un conocimiento de lo que es la Pascua. Pero voy a dejarles saber lo que es la Pascua y lo que no es la Pascua. La Pascua dentro de la cristiandad es la celebración de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo que el 25 de diciembre, pues celebraron su nacimiento en el mundo, o sea, la Navidad. Pero algunos, porque no todos celebran la Navidad bajo ese sentido, sino bajo el sentido de el gordo panzón con su bata de dormir o su traje rojo en su trineo, con su bolso y muchos regalitos. Para ellos eso es la Navidad. Pero la Navidad, que significa natividad, porque en Santa Claus no menciona nada de nacimiento, sino de regalos. La Navidad es Cristo, Cristo que vino al mundo, como dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que no es la Pascua es la celebración de conejitos y huevos de colores, escondiéndolos por los patios de las casas para hacer algo divertido a los niños buscando huevitos de Pascua. Que sin entrar en detalles profundos de lo que es, lo pagano que es y lo antibíblico que es celebrar eso de los huevitos de Pascua y conejitos. Eso es lo que para algunos representa la Pascua. Y estamos viendo una total diferencia cuando tú tomas el sentido de Pascua con respecto a lo que es la muerte, resurrección, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, que es el cumplimiento de lo que hubo en el Éxodo con el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, que celebraron la Pascua, donde sacrificaron un cordero sin mancha, o sea, sin ninguna mancha, totalmente blanco, sin ningún defecto, y su sangre la rociaron por los postes y los dinteles
de las puertas, para cuando el ángel de la muerte pasara y vieras la sangre de ese cordero sin mancha, entonces pasaba por largo y no hería de muerte a los primogénitos de cada familia, lo que ocurrió en Egipto como la última plaga que se conoce en el tiempo de Moisés. Y por eso comenzó la Pascua y Jesucristo dio por terminado, cumplido una vez y para siempre, como el ¿qué? Como el cordero, no el conejo, el cordero pascual. Eso de los conejos son mitos y creencias paganas de el dios Sol con Ishtar, el hijo de Ishtar que vino y descendió en un huevo y cayó en tierra. Totalmente un disparate, una loquera. Yo no sé si es que estaban fumándose algo cuando pensaron en todo eso. Porque nada de eso tiene ninguna base de nada, simplemente son imaginaciones. ¿Para qué? Para desviar la palabra de Dios, la cual es fiel y verdadera. Así que, a medida que fui buscando información, la cual pues les estoy compartiendo y les compartí hace unos minutos, me hice una pregunta de varias preguntas que vienen a la mente de uno rápido. ¿En dónde ubicamos la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios en todo este revolú histórico que yo les acabo de mencionar? Fuera de la Escritura, el mundo contaba sus días basados en un calendario bien antiguo, el calendario egipcio. Eso fue aproximadamente unos 3000 años antes de Cristo y que también era conocido por ser un calendario solar. De ahí es que vemos el por qué tanta insistencia con el sol. ¿Por qué? Porque el pueblo el egipcio, adoraba el sol. Los babilonios adoraban el sol. Y la mayoría de las religiones adoraban al sol como un dios. De ahí es que viene el asunto del solsticio de invierno, del sol invictus. Así que esto era basado pues en la posición de la Tierra, en su movimiento de traslación en torno al Sol. Y basados en ese calendario egipcio es que el calendario juliano, el que le comencé mencionando al principio de esta grabación, se dirigía o más bien corría ese calendario porque también era un calendario solar, quien como mencioné al principio fue sustituido por el calendario que todos conocemos y por el cual casi todos se rigen hasta el día de hoy, que es el calendario gregoriano, fundado o establecido por el Papa Gregorio XIII de Roma. Lo que compartiré ahora con ustedes no va a ir dirigido hacia el judaísmo, aunque el judaísmo también comparte lo que voy a mencionar, sino más bien lo que voy a decir va dirigido en torno a la Escritura, a la Biblia, más bien a la Torá. Génesis capítulo 1, en los versos que voy a leer a continuación, vamos a ver ciertas cosas. Verso 5 que dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Verso 13, dice, el 12 dice que la tierra produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. El verso 14, uno de los versos más importantes de toda la Escritura concerniente a los astros. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan para señales, para las estaciones, para días y
año. Verso 19, y fue la tarde y la mañana de ese día, el día cuarto. Verso 23, 22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. ¿A quién? A todos los animales, las especies, aladas, aves. Multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Verso 31. Dice, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Capítulo 2, verso 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Encontramos ahí en esos 7 días las palabras lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No. En el verso 14 que les leí, vemos que Dios hace una distinción, o más bien un señalamiento, para indicar que las lumbreras fueron creadas para que sirvieran de señal para estaciones, para días y años. Y cuando se mencionan estaciones, no se está refiriendo a las estaciones del año, primavera, otoño, invierno, verano, no, sino más bien a un tiempo señalado. Sin embargo, es en el Salmo 104, verso 19, que vamos a ver en detalle. Salmo 104, verso 19, que dice, porque aquí Dios da un detalle más específico del por qué hizo la luna específicamente. Verso 19, hizo la luna para los tiempos, hizo la luna para los tiempos. Por lo que, partiendo de la pregunta que hice ahorita de dónde ubicamos la Biblia en todo este revolú histórico del calendario juliano, gregoriano, egipcio, como tal, ¿dónde lo ubicamos? Fuera de todo lo que el mundo por casi 6,000 años ha estado planteando como algo correcto, y por lo que hasta el día de hoy la inmensa mayoría continúa obedeciendo de una manera u otra. Continuamos, porque me tengo que incluir yo, de una manera u otra lo que el mundo ha dictado. La Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, se ha establecido como regla de fe y conducta infalible. Pues ¿sabes qué? Es inspirada por Dios, porque es su palabra, pero de una manera bien sutil. El sistema del mundo, gobernado por el que Jesús le llamó en un momento dado el príncipe de este mundo, y que el apóstol Saúl, tú lo conoces por Pablo, le llamó el príncipe de la potestad del aire, ha dictado la pauta de cómo debe conducirse el mundo, al punto que aún cambió el calendario bíblico, el calendario de Dios, por el que Él impuso mediante sus dominios y gobiernos, comenzando por ese imperio egipcio, el cual fue y es totalmente pagano. Tal vez al hablar de este tema da la impresión de una inclinación que estoy como que llevando al judaísmo, pero ¿sabes qué? Sinceramente, nada más lejos de la verdad.
Porque cuando buscamos los tipos de calendario que existen en el mundo, al menos en el día de hoy, en este tiempo, al menos existen 6 que están en función y todos están relacionados al ámbito religioso. Por ejemplo, está el calendario persa. El calendario persa lo utilizan los iraníes, también los afganos en Afganistán. Es un calendario solar. El calendario hindú, que lo usa la India, es un calendario lunisolar. El calendario chino, ese famoso calendario para muchos, que también que proviene de Oriente, proviene de China, lo combina con el gregoriano también y es lunisonal. Está el calendario judío, que también es lunisolar, o sea, mezclan la luna con el sol. El calendario islámico, que es totalmente lunar, y el calendario gregoriano, del cual pues hemos estado hablando en todo este momento, y que es un calendario solar. Y aunque el calendario judío es el más que se acerca al calendario bíblico, el calendario de Dios aquí en la tierra, tampoco lo llevan bíblicamente. ¿Por qué? Porque sus prácticas en cuanto a lo que distingue al judaísmo, el Shabbat o el séptimo día, practican sus Shabbat los sábados, que es romano, porque el sábado no es el Shabbat. Y por lo tanto no lo estipula la escritura así. Y todos los calendarios están basados en aspectos religiosos y no porque sea algo secular. En todo caso, y sé que parece que corté el asunto del Shabbat, no quiero entrar en ese detalle específicamente, pero es porque el Shabbat tiene que ver con otra cosa que no es un día en específico como llamado sábado. Así que el secularismo se acomoda también a lo religioso, por más que no quieran establecerlo o querer aceptarlo. El secularismo en el mundo también se acomoda al ámbito religioso, directa o indirectamente. Les guste a algunos o no les gusten, lo quieran aceptar algunos o todos, como que tampoco lo quieran aceptar. Incluso dentro de la cristiandad, vivimos bajo un calendario totalmente pagano y no según la escritura y no según la Biblia. ¿Por qué se nos hace tan difícil aceptar esa verdad? Y fíjense que aquí estoy incluyendo a todos versus la escritura, la Biblia, incluyendo al judaísmo, que es lo que tal vez se pueda asemejar como más escritural, porque ellos se basan en la Torá y lo que comprende la Taná, que es la Biblia hebrea, sin contar con el Nuevo Testamento, que para ellos no es parte de la Taná. Pero aún así, no son bíblicos en sus calendarios. Así que, pues una pregunta para mí muy válida es, ¿por qué se nos hace tan difícil aceptar la verdad bíblica con respecto al calendario que Dios estableció y no lo que el mundo ha estado estableciendo por años? ¿Por qué nos hacemos llamar bíblicos los que están dentro de la cristiandad? Que hay un sector que se hacen llamar más bíblicos que otros. ¿Por qué? Y tal vez alguno dirá, mira, es que conozco de los mesiánicos. Pues sabes que los mesiánicos tampoco. Pero tengo que decirles que el por qué no son tampoco bíblicos en cierta manera. Porque por más seguidores de la Torá, igual que el judaísmo, y sus liturgias religiosas, sus ritos, por más que ocurra eso, también celebran el sábado como su Shabbat
y no el Shabbat. Y esto no es un discurso sobre el Shabbat, de ninguna manera. Solo es que ya que el mundo entero, no importando la religión, aunque algunos siguen fieles a ello, todos cada 365 días marcan un nuevo comienzo, un nuevo año. Algunos con nuevas esperanzas, no sé fijadas en qué. Otras motivadas por qué. Tampoco pueden haber muchas. Razones pueden haber muchas. Sin embargo, otros por el contrario continúan sus vidas sin fijar nada. Otros completamente amarrados a su pasado, a lo que ocurrió en el 2025, en el 2024, en el 2020, en el 2010, tal vez desde que nacieron y, ¿verdad? Saber desde cuándo están amarrados a ese pasado. A todo esto hay que añadirle estos ingredientes de la cultura, el modernismo, el mercadeo comercial, la tecnología sin freno y la competencia por el estatus social y sus ganancias, aún si tienen que ser deshonestas, pero para ellos todo vale en cuanto a poder ganar dinero. La humanidad enfermándose y enfermando a otros. Mientras tanto, las élites farmacéuticas proponiéndose amarrar aún más a la humanidad bajo la total pastilla o medicamentos con sus costos bien elevados, los cuales muchos no pueden ni alcanzar y otros pues mueren por causa de no poder tener su tratamiento médico. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lamentablemente todas las farmacéuticas lo que tienen entre ojo y ojo son símbolos de dinero. La hambruna sin frenos en muchas partes, mientras que en otras están despilfarrando la comida o comiendo desmedidamente sin freno, como si fueran corrales dorados. Una nación provocando a otra a que se le tumbe la pajita del hombro. Lo vimos recientemente, lo estamos viendo constantemente. Pero ¿para qué? Para atacar. Túmbame la pajita para yo atacarte. No, túmbamela tú a mí primero. Y están con eso todo el tiempo. Las potencias mundiales alardeándose de grandeza y poder, haciendo desfile de sus armamentos nucleares y su poderío naval, aéreo, militar, de soldados, todo eso. Y mientras tanto, la misma naturaleza que nos está rodeando y que muchos ni se cuenta se dan, está gritándonos con sequías extremas, ríos desapareciendo y por otro lado, ríos saliéndose de sus cauces y creando inundaciones cual nunca había habido, ganados muriendo, pestes arropando por distintos lugares a la vez, entiéndase enfermedades, inundaciones insólitas también a la vez en distintos lugares. ¿Y qué de los terremotos? Terremotos sin freno, que la gente no se da cuenta, pero están tambaleando la tierra como borrachos, como lo dice la Escritura, simultáneamente. Y volcanes creando simultáneamente también columnas de humo y fuego. Y todo lo que les he mencionado no es otra cosa, sino lo que dijo Jesús acerca del tiempo. ¿El tiempo cuál? En su calendario, no en el calendario nuestro. Acerca de los tiempos del fin y también de sus síntomas. Síntomas que la inmensa mayoría ignora, ya sea por desconocer
o por no importarle o por no querer saberlo. De todas maneras, siguen siendo ignorantes, que están sumergidos en una total desconexión del calendario de Dios, siguiendo un calendario diseñado por el príncipe de este mundo y de las potestades del aire, Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda. Por lo que, amigo y amiga, iglesia igualmente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es fiel. Por más que intentemos ignorarla, se ha cumplido, continúa cumpliéndose y seguirá su cumplimiento, pero no en nuestro calendario, sino en su calendario, el calendario bíblico, el calendario de la Escritura. Y con esta grabación yo no vengo a imponer qué calendario usarse. Es más que evidente que todos vamos a seguir con nuestras prerrogativas, con nuestras presunciones, con nuestros calendarios, como quiera. No importa lo que se le pueda decir, no importa la cantidad de veces que escuchen esto. Todos, cuando se nos pregunte ¿qué día es hoy?, vamos a decir, pues o es lunes, o es martes, o es miércoles. Si no, comiencen, denle para atrás y comiencen este video que yo comencé diciendo lunes 5 de enero del 2026. A todos se nos va a imponer las horas en que debemos hacer las cosas y que no podemos hacerlas. Todos nos levantaremos a las mismas horas acostumbradas y nos acostaremos igualmente a las mismas horas acostumbradas. Todos seguiremos nuestras vidas como de costumbre. Algunos alegrándose porque no veían a alguien desde el año pasado, aunque solo pasaron horas. Y otros deseando no ver a esa persona el próximo año cuando llegue el año nuevo, o en el caso de ahora que llegó y no quiero encontrarme con tal o X o Y persona, pero que tal vez más tarde, horas más tarde, se hayan topado con esa persona frente a ellos, los cuales no querían ni verlo. Todos continuarán con sus calendarios impuestos desde que nacieron hasta que se mueran. Y solo quiero que reflexionen en algo. Aunque sigas con tu calendario impuesto, viviendo bajo una cultura totalmente pagana, Dios nos dice algo. En Isaías capítulo 53, en esta hora, le dice que miren su calendario. Mira lo que le dice, nos dice a todos nosotros. Verso 6, Isaías 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sabes por qué? Dice él, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mira, es fácil seguir un calendario secular.
Es fácil ignorar las profecías. Están aquí. Las profecías Dios las puso por algo, no por capricho. Y para los que están o se sienten seguros de su salvación y por ende agarrándose de que Dios es soberano, Él va a hacer lo que le da la gana. Es más, tú mismo lo acabas de leer cuando dice que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que ¿para qué preocuparme? Bueno, entonces haz un balance y piensa entonces, ¿para qué? No el por qué. ¿Para qué Dios entonces puso la profecía dada por los profetas y escrita por los apóstoles, como fue el apóstol Shaul y el apóstol Juan? ¿Para qué entonces la puso? ¿Para qué la dio? ¿Para qué nos las mostró, nos las enseñó, se las reveló a ellos para que la escribieran? Para que la iglesia la leyeran y simplemente, pues mira, ahí está. Sí. No. Mira, es que cuando tú combinas las profecías bíblicas con el calendario de Dios, entonces te va a poner a reflexionar. Y mejor lees a muchos, no tener que estar reflexionando ni confrontándose con la palabra. Y vamos a seguir el calendario regular, secular, pagano, porque pues es un calendario por día, de día y noche, y se acabó. Y sigo con mi vida hasta que muera. Ese es tu pensar. El otro tal vez dirá, no, vámonos con el otro calendario, porque este calendario pues tiene algo religioso y seguimos con nuestras liturgias. Mira, hay un calendario para que tenga un poquito de historia y con esto termino. Dentro del judaísmo existieron unos judíos que estudiando más en detalle las escrituras y el calendario de Dios, tuvieron que desligarse del judaísmo. De hecho, tuvieron lo que se conoce como la excomunión, porque los sacaron. Se llaman los caratíes. Y es porque ellos se dieron cuenta de que agrupando todos los tiempos bíblicamente, llegaron a la conclusión el calendario judío, para que lo sepan, el calendario judío no trabaja ni vive en el 2026. Para el calendario judío están en el año 5786, comenzando por su liturgia en septiembre, entre septiembre y octubre del año pasado, es que ellos están ya en su nuevo año 5786, que es lo que nosotros conocemos ahora como el 2026. Pero aún ellos están fuera del calendario bíblico, porque el calendario bíblico comienza los meses a partir del mes primero respecto a la Pascua. En el mes de Abib. Ese mes está entre marzo y abril. Entiéndase, más o menos entre el 19, el 20 y el 25 de marzo. Por lo que todavía un calendario bíblico, si lo queremos hacer un match con el calendario gregoriano, todavía está el pueblo o la Biblia trabajando en el 2025, porque es para ellos el 5785. Pero ellos están ahora mismo en el 5786. Y aquí viene la disputa que hubo con este grupo judío llamado los caratíes. ¿Por qué? Porque el cúmulo de todos los eventos, de todos los tiempos señalados en la Escritura, no contaron con el tiempo que estuvieron cautivos en Egipto. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona que eran 400 años. De hecho, cuando tú lees en el libro de Éxodo, creo que es en Éxodo, menciona que estuvieron 430 años
Pero de esos 430 años, para que tengas una idea, solamente contaron para su calendario judío los 220 años que estuvieron bajo el yugo del faraón, luego de que murió José siendo gobernador de Egipto. José, que era uno de los hijos de Israel, y que no tengo que entrar en esta historia como tal, pero es para que tengan una idea, que durante ese tiempo hubo paz en esa familia de Israel. Comprendía de sus 12 hermanos, su padre Israel, porque su madre había muerto. Y luego de eso, durante esos 200 años, ellos criaron, se procrearon, crecieron, fueron expandiendo su familia hasta ser prácticamente lo que se conocía como la nación de Israel, los cuales cuando llegó ese faraón que no conocía la historia de José, o sea, a la Biblia dice, no conoció a José, o sea, no conoció lo que José hizo por su familia y por el pueblo de Egipto, y empezó a mirar que los judíos o los hebreos crecían y eran más robustos y más fuertes, y los egipcios no, y comenzaron a esclavizarlos. Así que tomando en consideración esos años, que fueron unos 220 años de cautiverio hasta que llegó Moisés, pues es que toman la decisión de que fueron 5.786 años. El detalle es que los caratíes toman en consideración los 210 años que estuvieron en paz viviendo durante el tiempo de José y 100 años más tarde. 210 años. ¿Qué pasa? Y aquí viene el detalle, que entonces el calendario bíblico no está ni siquiera como el judío, que es 5.786, comenzando desde Adán, sino que comenzando desde Adán, incluyendo esos años que estuvieron en paz en Egipto, más los años de cautiverio, para un total de 430 años. Entonces, llegado hasta el día de hoy, no son 5.786, sino 5.996. Para Dios, un día es como 1.000 años, y 1.000 años como un día, como lo menciona el apóstol Pedro en su segunda carta, a la iglesia, en el capítulo 3, que para él un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día, como lo menciona los Salmos, cuando Moisés dijo que un día es como 1.000 y 1.000 como un día. Si tocamos ese punto y vemos que Dios creó en 6 días a la humanidad, 6 días terrenales, 1.000 días o 1.000 años, 1.000 años eterno de Dios, entonces estamos próximos a tener 6.000 años de historia desde Adán hasta el día de hoy. El tiempo que corre y que falta es poco, porque Dios reposó en el 7º día. Estamos próximos entonces a llegar al próximo milenio. Y la Biblia habla en Apocalipsis acerca de un milenio. Así que juzguen ustedes en qué tiempo estamos viviendo con respecto a las profecías, y que, como vemos, se cumplen cada vez más aceleradas. Cuando abre los ojos ya han pasado ciertos detalles que la Biblia ya estaba escrita y que se están cumpliendo. Y me he tomado todo este tiempo para que puedan ver eso, para que puedan comparar y darse cuenta que cuando vemos el calendario de Dios, entonces debemos reflexionar dónde estamos parados, no solamente respecto al calendario de Dios, sino parados frente al que creó su calendario, frente a Dios mismo. ¿Cómo estamos tú y yo parados frente a Él? Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Y por eso es que me he tomado todo este tiempo para que puedan ver con respecto al calendario y que estamos viviendo en un calendario totalmente culturalizado paganamente y no según la Escritura. Ruego al Señor que nos ayude y nos dé esa conciencia para poder ir manejando y trabajando los días conforme a su tiempo y no conforme al de nosotros, porque el de nosotros es para acomodarnos a nuestros gustitos, pero no nos gusta confrontarnos con la realidad de la palabra de Dios, la cual es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia al hombre de Dios, a fin de que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Que puedan también compartir este video. Para mí es el video número 1 que va a ser la punta de lanza para este año secular gregoriano 2026. Porque vienen cambios. Que Dios les bendiga. Shalom.